Hola, quiero agradecer la posibilidad que me dieron de participar de este congreso en enseñanza de la biología. Para mí es muy importante poder compartir a través de este tema que elegí, COVID-19, vacunas, verdades, mentiras y dudas, no solamente la parte más científica relacionada con el tema, sino también un poco mi pobre experiencia pedagógica, dado que no tengo una formación formal, como todos ustedes, como docentes, probablemente de colegios primarios, secundarios, tengan, pero sí como quizás una manera de compartirles de qué forma se me ocurre que este tema podría ser abordado tanto para el público en general como para la bajada al aula. Esto es algo que a mí siempre me gustó hacer, que es tratar de llevar a un lenguaje lo más entendible posible temas relativamente complejos. ¿M? Por eso elegí este tema que es de actualidad, pero que me permite visualizarlo tal vez de alguna forma distinta. Por ejemplo, imaginemos un edificio de departamentos, como el que está acá mostrado, que podríamos de alguna forma asimilar a nuestro cuerpo como un gran edificio formado por millones de departamentos que son nuestras células. ¿Mm? Cada célula representaría entonces un departamento y todas nuestras células en conjunto este edificio. Ahora, ¿por qué traigo a colación lo del edificio? ¿Y qué tiene que ver con el SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad COVID-19? Imaginemos por un momento que a la puerta de este edificio hay un ladrón que está agazapado esperando que ocurra alguna imprudencia, que haya algún descuido para poder ingresar. ¿Qué tipo de imprudencia, qué tipo de descuido? Bueno, en un edificio podría ser que la puerta quede mal cerrada, que un vecino ingrese y no se fije que la puerta cerró bien detrás de sí, que alguien le franquee el paso a este ladrón pensando que es otro propietario, que es un amigo de algún propietario, o quizás que es alguien que viene a hacer algún tipo de entrega. ¿De acuerdo? ¿Cuáles podrían ser los equivalentes a estos descuidos que podemos hacer nosotros con esta enfermedad, con este virus? Imaginemos que este virus es también un ladrón que está rodeándonos, que está rodeando nuestro edificio, nuestro cuerpo, y que las puertas de ingreso son la nariz y la boca. ¿Mm? Entonces, ¿qué descuidos? Fíjense esto, dice que tiene que ver una pelota que es pateada con este virus. El virus tiene un cierto tamaño y este virus es de alguna forma transportado fuera del organismo de una persona infectada cada vez que esa persona habla, cada vez que esa persona estornuda, cada vez que tose, cada vez que grita, que canta, porque en esas partículas, en esas gotas de agua, la persona infectada está emitiendo partículas virales. Esa partícula viral tiene una cierta característica de tamaño, de forma, que la podríamos asimilar a esta pelota. Si yo esta pelota la pateo con una cierta dirección y a una cierta velocidad, va a tomar este tipo de trayectoria que se llama trayectoria balística. Sube para después caer. En el caso de las gotas más grandes que llevan las partículas virales, la distancia a la que esta partícula se supone que puede volver a caer al piso es entre 1,5 metros, 2 metros. De ahí que si tomamos la precaución de mantener una distancia física entre nosotros y la persona anterior o posterior en una cola de más o menos 2 metros, en caso que alguna de estas personas estornude, etcétera, estaríamos relativamente protegidos por esta caída. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Las gotitas de agua no todas tienen la misma dimensión, el mismo tamaño. Hay gotitas muchísimo más pequeñas y estas, en lugar de caer así rápidamente al piso, a esta distancia, podrían quedar flotando en el aire como un aerosol.
Y ahí es donde interviene el tapabocas, o mejor dicho, tapa nariz y boca. ¿Cuál puede ser nuestro descuido? Directamente no usarlo, obviamente, y entonces dejar las puertas de ingreso totalmente abiertas para que las gotas de líquido, llevando el virus, ingresen. Y la otra es usarlo mal. Digamos, el tapa nariz y boca tiene que tapar la nariz y la boca, y en lo posible no dejar mucho espacio entre la tela y la piel. Por esto que hablábamos del aerosol, las partículas más grandes van a ser muy probablemente en una buena proporción frenadas por la tela. Pero si yo dejo orificios, lo coloco mal, por debajo de la nariz, incluso muchos lo llevan por debajo del mentón, que nos hace acordar a los motociclistas que andan con el casco en el codo. Tienen un accidente, llegan todos rotos a la sala de emergencia y lo único que se salvó fue el codo. Bueno, es totalmente ridículo. Entonces, ¿cómo hay que usar el tapabocas? Tapando la nariz y tapando la boca. Y en la medida de lo posible que se ajuste bien a la cara, a la piel. ¿De acuerdo? Entonces, distancia física, tapa nariz y boca bien utilizado. ¿Qué otras cosas podemos hacer para, de alguna manera, prevenir en lo más posible el ingreso del virus? Lavarnos las manos. Esto que puede parecer algo muy tonto, y realmente desde el punto de vista de la facilidad con que uno lo puede hacer, es así, es algo muy, muy simple. Sin embargo, fue uno de los elementos que, incorporados a la práctica rutinaria en un hospital, salvaron muchísimas vidas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el médico, el enfermero, que pasaba de un enfermo a otro, al lavarse las manos, no transmitía de alguna manera, bacteria o el virus que había recibido de un paciente a otro. Es uno de los grandes hitos que salvó millones de vidas dentro de los hospitales. Y la otra, el otro evento que también salvó en la historia de la humanidad millones de vidas es, por supuesto, la vacunación. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos que hacer? Distancia física, buen uso del tapa nariz y boca, en lo posible estar en ambientes aireados, ventilados, para no tener una gran concentración local de las posibles partículas virales a través de estas gotas, no tener gran aglomeración de gente en un lugar muy chico. ¿De acuerdo? Lavarnos las manos, si no podemos en este momento con agua y jabón, que vamos a ver después un poco por qué, usar alcohol en gel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Ahora, imaginemos que hay un descuido. A veces uno no sabe cómo se contagió. Otras veces sí y no lo quiere aceptar. Bueno, entra el ladrón al edificio y este ladrón tiene en su mano una serie de llaves. Con estas llaves intenta abrir alguna puerta. Va probando cerradura por cerradura hasta que encuentra la cerradura complementaria que es capaz de permitir que el tambor gire y la puerta se abra. ¿De acuerdo? Lo mismo hace el virus cada vez que ingresa a un organismo. Este virus, se los presento acá en este dibujito, es el coronavirus, llamado corona por estas proteínas que sobresalen, que son las proteínas espiga, que dan esta forma de corona. Cuando lo vemos un poco más en detalle, si hacemos un corte de este virus, vamos a ver que estas proteínas están protruyendo a través de un envoltorio, de una membrana que es una membrana lipídica, es decir, una membrana formada por lípidos, entre comillas, por grasa. Por eso la importancia del lavado de manos con agua y jabón o usar el alcohol en gel, porque el jabón, sabemos bien que lleva a la grasa a un estado donde la podríamos decir, también entre comillas, las disuelve. En realidad es como que engloba a esas grasas, las emulsiona y
la saca de la superficie donde se encuentran. Entonces, si yo lavo con agua y jabón las manos, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir ese envoltorio lipídico, con lo cual voy a inactivar el virus, y a ver si el virus inactivado, por no tener el envoltorio, esa membrana intacta, no puede infectar. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que esta es una gran parte muy importante de la constitución de esta partícula viral. Recuerden que la partícula viral no está viva, no es una célula, es una partícula formada por esta envoltura lipídica, por estas proteínas, que cada una de estas llamadas proteínas S, en la espiga, que es la famosa contra la cual se están haciendo las vacunas, esta es la llave que el virus utiliza para ingresar a nuestras células. ¿Cuál célula? Aquella que tenga la cerradura complementaria y que le franquee la entrada. Ahora bien, esta envoltura de alguna manera guarda en su interior el material genético, que en este caso es ácido ribonucleico, ARN mensajero. Y esto es muy importante, como vamos a ver enseguida. Entonces, la partícula viral, este envoltorio lipoproteico, la proteína S, la llave que usa el virus para entrar, y todo esto engloba al material genético. ¿Por qué digo que es importante que el material genético sea ARN mensajero? En una célula común, eucariota, como la que tenemos en nuestro organismo, en el núcleo de nuestras células tenemos el ADN. Ese ADN tiene toda la información que nuestra célula necesita para formarse, dividirse, para construirse, construir cada uno de sus componentes. Pero para que ese ADN realmente pueda ser entendido por la célula y utilizado, tiene primero que ser convertido en un proceso que se llama transcripción a ARN mensajero. ARN mensajero, lo mismo que tiene el virus. Ese ARN mensajero sale del núcleo, va al citosol y en un lugar muy especial llamado ribosoma, que acá lo tenemos un poquito ampliado, ese ARN mensajero es traducido a una proteína. Cuando el virus infecta, su ARN mensajero tiene toda la información necesaria para que los ribosomas de la célula infectada tomen esa información, esos datos, y construyan todas las proteínas que el virus necesita. Entre esas proteínas va a estar la proteína S, que va a ser la llave, que las nuevas partículas virales ensambladas ahora dentro de esa célula puedan seguir infectando, pero también entre las proteínas se va a sintetizar una enzima llamada replicasa, que es la que va a multiplicar el ARN mensajero que ya está dentro de la célula. Por eso, cuando las partículas virales ingresan a la célula, liberan ese ARN mensajero es tomado por el ribosoma lee la información, la traduce a proteínas, proteínas que van a ir a esa membrana, y entre otras proteínas la enzima necesaria para que ese mensajero a su vez se multiplique. Cuanto más se multiplica, más partículas virales va a tener esta célula, más partículas virales tendrá el individuo, más capacidad en principio infecciosa o infectiva tendrá esta persona. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que recuerden que el material genético de este virus es ARN mensajero. El mensajero es utilizado fuera del núcleo, y eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, recopilando, persona infectada estornuda. Persona infectada estornuda, en las gotas que emite lleva partículas virales. Persona descuidada permite que las partículas virales ingresen. Acá tienen la foto, por una microfotografía electrónica, un microscopio muy especial, del SARS-CoV-2. Este es el virus. Para los que dicen que el virus no existe, existe, y acá se los presento. Coronavirus, ¿por qué? Por todas estas proteínas S, espiga, que le dan esta forma de corona, como se muestra acá. Ahora, la enfermedad se llama COVID-19. Enfermedad en inglés sería disease, producida por el coronavirus en el año 2019. Entonces, no confundamos enfermedad con virus. El virus SARS-CoV-2
enfermedad, la COVID-19. Como el virus ingresa por la nariz y por la boca, o sea, el tracto nasofaríngeo y que va fundamentalmente a la parte respiratoria, ataca garganta, ataca pulmones. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo contrae el virus? Obviamente infecta células vivas. Acuérdense que el virus necesita una célula para poder reproducirse, como ocurre con otros virus, como puede ser el de la influenza. Usa los picos, las proteínas de membrana, para poder ingresar como si fuera una llave. Una vez dentro del cuerpo, entra en contacto con las células, garganta, nariz, pulmones. Ahí encuentra la cerradura. No todas las células permiten el ingreso del virus. ¿Por qué? Porque no todas las células tienen la cerradura complementaria. Entra a la célula, todas las partes, todas las proteínas necesarias se sintetizan dentro de la célula y entonces se reúnen debajo de la membrana. Acuérdense que el virus tiene una membrana que se asemeja muchísimo a la membrana de las células. Entonces, cuando esas partículas van hacia la membrana, engloban al material genético y generan nuevas partículas virales, que son las que siguen infectando a otras células y las que eventualmente pueden salir al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, los pulmones, obviamente, acá tenemos una visión macroscópica. Si cortáramos, si fuésemos cada vez más adentro, veríamos cómo se distribuye esta rama en los bronquios, bronquiolos, y termina en los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso entre el aire que vino por inspiración en los pulmones y la sangre que rodea cada una de nuestras células a través de estos capilares. Ahora, esos alvéolos son flexibles, son elásticos, y si se cargan de partículas virales, se pueden inflamar, fundamentalmente por todo el mismo proceso de respuesta inmunológica, como vamos a ver, que hace nuestro organismo, y esta inflamación puede ¿qué? Darnos dificultad para respirar, dolor de pecho, tos. Nuestro cuerpo trata de responder, aumenta la temperatura corporal en fiebre, por supuesto escalofríos. El virus puede llegar a generar algún problema confusional. Se sabe que hay algún efecto a nivel del sistema nervioso. Entonces hay gente que incluso después que le dieron el alta de la enfermedad, durante 2 o 3 meses tiene lo que se llama una nube mental, como que hay confusión, se olvidan cosas, que después la mayoría vuelve a su estado antes del virus. Dolores de cabeza, dolor muscular, como si fuese una gripe, fatiga, la gente se siente muy cansada y por supuesto, eventualmente algunos llegan a necesitar asistencia respiratoria. La ciencia, para combatir esta pandemia en una carrera contra el tiempo y en un tiempo récord, lo que no significa que hayan dejado de lado medidas de seguridad, sino lo que significa es que la ciencia hoy en día tiene tal capacidad de interacción, tanto conocimiento y tantas herramientas que en un tiempo récord pudieron poner a disposición de la gente vacunas. Se desarrolló una batería de vacunas en tiempo de pandemia. Por supuesto que todo esto, de todos modos, lleva un tiempo. Fíjense que al día de hoy, esto está siendo grabado en el mes de agosto, solamente el 26% de la población de Argentina está vacunada con las 2 dosis, es decir, realmente vacunada. O sea que esto va a llevar tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Si podemos quedarnos en casa mejor, protejamos a los más vulnerables, es decir, si no estamos vacunados y aún estando vacunados, mantengamos, como decíamos, todas las medidas precautorias, barbijo, distancia, lavado de manos, lavado de manos frecuente, tan seguido como sea posible, con agua, jabón o alcohol en gel. Ahora bien, yo les hablaba de un edificio que está siendo de alguna manera atacado por un ladrón.
En los edificios tenemos alguna medida de seguridad que nos permita prevenir o, una vez ingresado el ladrón, tratar de contener su ataque a través de cámaras de seguridad, de sistema de vigilancia. Lo mismo tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene todo un sistema de vigilancia que es nuestro sistema inmunológico, que yo lo quiero llamar el 007, el James Bond, el que tiene licencia para matar. Entonces, nuestro sistema inmunológico, ¿cómo funciona frente a un ataque viral? Imaginen que entró este virus. Tenemos dos tipos de respuesta, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La innata es la primera línea de defensa. Son células que inmediatamente responden ante algo desconocido y ¿qué tratan de hacer? Fagocitarlo, es decir, comerlo básicamente y destruirlo dentro de la célula. Y acá tenemos neutrófilos, macrófagos o estas células llamadas natural killer. Pero ¿qué pasa? A veces esta primera línea de defensa no basta para contener el virus. Entonces viene una segunda línea de defensa que lo llamamos inmunidad adaptativa. Algunas de estas células que tomaron a esta partícula viral la cortaron en pedacitos y algunos pedacitos fueron llevados a la membrana de estas células como una forma de presentarlo. ¿A quién? A otras células del sistema adaptativo que van a generar dos tipos de respuesta. Una respuesta humoral, que es la que genera anticuerpos, y una respuesta de inmunidad celular, que es la que genera células que son capaces de matar, entre comillas, porque el virus ya está muerto, pero pongamos que pudiera ser una bacteria o un parásito, de también matarlos. Y las otras generando anticuerpos que son las que van a bloquear a esta proteína impidiendo su ingreso. ¿De acuerdo? Ahora, hay gente que no hace inmunidad humoral, no desarrolla anticuerpos, pero de todos modos tiene esta línea de defensa de inmunidad celular. Y las dos, tanto la celular como la humoral, dejan células de memoria. ¿Qué significa esto? Que eventualmente, ante un nuevo ataque, guarda memoria de quién los atacó y se defiende mucho más rápidamente. Esto nos lleva a pensar en el doctor César Milstein, en este año en el que se recuerdan los 60 años de que fuera puesto como cabeza del Instituto Malbrán, como director del Instituto Malbrán. ¿Y por qué es tan importante su aporte a la ciencia? Porque él fue capaz de separar algunas de estas células que eran generadoras de anticuerpos, por una tecnología que no vale la, digamos, ahora no tenemos tiempo para desarrollarla, y generar lo que se llaman anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos que estaban dirigidos solamente a un pedacito del antígeno. Antígeno es aquella sustancia, molécula o cuerpo que genera una respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque esto dio una gran especificidad para estos anticuerpos y desarrolló una batería ahora de herramientas que se usan en cáncer y en muchísimos otras enfermedades. Ahora, pasamos a la vacuna. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna trata de hacer lo mismo que hace el virus, pero de una manera mucho más segura. Ninguna vacuna va a generar la enfermedad, pero ¿qué es lo que sí va a generar? La respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos a través de la vacuna de entrenar al sistema inmunológico generando una respuesta, pero utilizando una forma no dañina del virus. Y acá tenemos lo mismo que vimos antes. ¿Qué tipo de vacunas y cuáles son las que tenemos en nuestro país? Vacunas a virus atenuado, es decir, el mismo virus que causa la enfermedad, los científicos lo han debilitado de manera tal que no pueda causar la enfermedad, pero que sí, una vez ingresado al organismo, genera una respuesta inmunológica. Es la vacuna más común. ¿M? Por ejemplo, como ya vimos la vacuna oral contra la poliomielitis. ¿De acuerdo? Vacunas a virus atenuado. Ninguna de las vacunas que tenemos hoy en día usa este tipo de virus. ¿Cuál es la que sí? Las vacunas inactivadas. Es decir, acá sí el virus se inactiva por completo. No hay ninguna manera de que el virus cause enfermedad. Se lo ha destruido de alguna forma, por calentamiento, por acción química, por eh, otras tecnologías. Entonces el virus
no puede causar la enfermedad. Sí genera la respuesta. ¿Cuáles son las que usan esta tecnología? La Sinopharm, por ejemplo. ¿Eh? Y presten atención acá que dice, podría ser administrada con un adyuvante para reforzar la respuesta inmunológica, porque esto tiene que ver después con algo que vamos a ver enseguida. ¿Qué otro tipo de vacunas? Vector viral. Acá lo que hicieron fue, en lugar de usar el mismo virus que causa la enfermedad, usaron otro virus inocuo para nuestro organismo. En algunos casos, por ejemplo, es un virus de chimpancé, como en el caso de la AstraZeneca. En otro caso son adenovirus, como en el caso de la CanSino o de la vacuna Sputnik. Pero esas partículas virales, ¿para qué se utilizan? Se utilizan como transporte del material genético del SARS-CoV-2. Del todo el material genético, no, nada más que un pedacito. El mensajero que va a llevar información para la proteína S, nada más, ninguna otra, por lo tanto no puede generar enfermedad. ¿De acuerdo? Pero sí te generan la respuesta inmunológica. Y finalmente, las vacunas que también están en circulación, que son las vacunas genéticas. ¿Por qué llamadas vacunas genéticas? Porque el material genético del SARS-CoV-2, que es RNA, ¿completo? No, tampoco, no completo. Un pedacito, nada más que el que lleva información para la proteína S, se encapsuló en lo que se llama una nanopartícula de lipoproteína y así entonces es ingresada a nuestro organismo. Y lo mismo genera la respuesta inmunológica. ¿Cuáles son? Pfizer y Moderna. Estas son las más nuevas y las que están dando mejor resultado en general. Y la otra, que todavía no llegó a nuestro país, pero se están desarrollando en nuestro país y en otros, que es la vacuna proteica. De esta ya tenemos vacunas que están siendo aplicadas. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B. Es decir, la plataforma es muy bien conocida y hay experiencia. ¿De acuerdo? Esta vacuna está en fase todavía de experimentación, falta mucho para que lleguen, pero es otra alternativa. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Se inyecta directamente la proteína del virus, la proteína S, y nuestro organismo responde contra ella. Bueno, voy a dejar de compartir para hablar un poquito ahora sobre las mentiras y dudas y así terminamos. Eh, ¿Qué quiero decir con mentiras y dudas? Así como aparecieron las vacunas, también aparecieron informaciones que tratan de generar duda en la gente, ¿me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? La respuesta inmediata es sí, hay que vacunarse. La segunda respuesta a una posible pregunta, ¿son seguras las vacunas? Todas las vacunas son seguras. La tercera pregunta, ¿puede haber algún efecto colateral? Sí, como en cualquier vacuna. Dolor local donde esté la inyección, un poquito de fiebre, cansancio, en un par de días se va. ¿Puede generarme la enfermedad? No, no me puede generar la enfermedad. ¿De acuerdo? Si ponemos en la balanza costo-beneficio, el beneficio es muchísimo mayor que el costo. ¿Qué dudas algunos grupos intentaron introducir en la gente? En nuestro país el movimiento antivacuna no es importante, sin embargo hay algunos que tienen dudas por estas cositas que le van metiendo. Por ejemplo, que las vacunas tienen mercurio, que las vacunas tienen formaldehído, que las vacunas tienen aluminio, que las vacunas tienen un óxido de grafeno que le genera imantación y que hay una enzima llamada mieloperoxidasa que se sintetizaría a partir de etanol y que degrada el óxido de grafeno. Entonces, le dicen después de la vacunación no tomen alcohol porque hay una especie de conspiración que dice, si toman alcohol, ¿qué hacen? Generan la enzima, si generan enzima degradan el óxido de grafeno y entonces no nos pueden seguir por el efecto imán. Mentira, mentira y mentira. Primero, la enzima no se genera a partir de etanol. Segundo, la enzima no degrada el óxido de grafeno. Tercero, óxido de grafeno es imposible que haya en las vacunas. ¿Por qué? Porque es algo insoluble. Es una forma especial del carbón. No se podría inyectar. Cuarto, el óxido de grafeno no genera imantación. Todo eso, mentira. Lo otro, mercurio y antibiótico. Ninguna de las vacunas que tenemos ahora tienen mercurio y antibiótico en su composición. ¿Para qué se utilizaban otras vacunas? Para preservar de la
del crecimiento bacteriano. No hace falta, ninguna vacuna tiene. Aluminio, ¿se acuerdan cuando yo les hablé del adyuvante? Sí, la vacuna Sinopharm tiene un poquito de aluminio. ¿Por qué? Porque aumenta la respuesta inmunológica. ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Son menos de, creo que son 0,22 miligramos por cada dosis, que es nada, comparado con la cantidad de aluminio que podemos recibir en los alimentos. Otras cosas que se dicen, las vacunas a ARN nos van a hacer transgénicos, se van a combinar con nuestro material genético. Mentira, ya vimos, el mensajero queda en el citosol nunca entra al núcleo y además no se combina con nuestro material genético. Solamente recibimos la porción de mensajero que da origen a la proteína S. Entonces, no se confundan. Hay una variante, la variante Delta. ¿Cómo se produce la variante? Cuanto más gente esté, más tiempo contagiada. ¿Por qué? Porque como hay una multiplicación del material genético, cada multiplicación lleva a errores y esos errores generan mutaciones. Esas mutaciones generan variantes. La variante puede pasar inadvertida, esa mutación no causó ningún problema, puede hacer que el virus decaiga, lo cual sería muy bueno, no es lo más probable, o puede hacer que el virus adquiera ciertas características, por ejemplo, como la variante Delta, que hace que sean mucho más contagiosas. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Distancia, airear los ambientes, poca gente alrededor en lo posible, lavado de manos con agua, jabón y alcohol en gel, y fundamental usar tapa, nariz y boca bien colocado. Y el otro que no depende 100% de nosotros es la vacunación. Toda persona que tenga un turno para vacunarse, vacúnese. No importa la combinación de vacunas, eh, sigan las instrucciones, las edades, etcétera. La vacuna que se apliquen es buena. 2 dosis. Traten de tener siempre, en la medida de lo posible, las 2 dosis. ¿Vendrá una tercera? Eventualmente sí. ¿Cuándo vendrá la tercera? Cuando las autoridades sanitarias encuentren que, ya habiendo vacunado con las 2 dosis a la mayor proporción de la gente, haga falta un refuerzo, como la vacuna de la gripe, que cada año hay un refuerzo. Eventualmente, en algún momento, esto será así y lo que haremos será convivir con este virus. Bueno, nada más y ahora sí quedo abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por la atención.